Imagínate, una inmensa catedral milenaria. Ujú. Una estructura arquitectónica enorme donde cada pilar, cada piedra fundacional, lleva ahí siglos, sosteniendo un peso colosal. Y de repente un grupo de arquitectos propone que, para que el edificio resista las tormentas del siglo XXI, es imprescindible retirar algunas de esas piedras antiguas y poner vigas de acero moderno. Claro, y quienes defienden la estructura original te responden, pero vamos, aterrorizados, que la arquitectura antigua no funciona así. Te argumentan que si retiras una sola piedra de los cimientos, la redistribución del peso va a hacer que el techo entero colapse. Inevitablemente. Exacto. Pues ese miedo visceral a que toda la estructura moral se desplome es justo el núcleo de la inmersión profunda de hoy. Vamos a desgranar un debate teológico y cultural que es de verdad extraordinariamente intenso y está ocurriendo ahora mismo en las entrañas de ISKCON, el movimiento mundial que todos conocemos como los Hare Krishna. Así es. Tenemos sobre la mesa un documento sumamente detallado que está escrito por Horacio F. Arganis, un practicante que también es conocido como Hare Krishna Dasa. Y este texto es una refutación frontal, directísima, contra un libro reciente publicado por otro autor del movimiento, Kaunteya Dasa, a quien para simplificar llamaremos simplemente Kade. Vale. La misión de nuestro análisis de hoy es explorar cómo las fricciones culturales contemporáneas, el tema de la inclusión LGTBIQ+, y los roles de género, están chocando a toda velocidad contra ortodoxias védicas de miles de años de antigüedad. Totalmente. Pero a ver, antes de dar un paso más, necesito hacer una pausa y emitir un aviso fundamental a quien nos escucha. Las fuentes que manejamos hoy contienen material político, social y teológico que está altamente polarizado. Muy sensible, sí. Mucho. Exponen posturas extremas. Desde las ideas fuertemente progresistas del libro de Kade hasta la respuesta profundamente conservadora de Arganis. Así que queremos dejar absolutamente claro, y esto es una regla estricta, que en este programa no tomamos ningún partido, ni de izquierda ni de derecha. Ninguno. No respaldamos las posturas, identidades o afirmaciones expuestas en los textos. Nuestro único objetivo es informar de manera completamente imparcial sobre las ideas exactas que contiene el material original. Nada más. Pues con ese marco indispensable ya establecido, pues podemos entrar en materia. Porque el conflicto no comienza debatiendo reglas específicas sobre qué se puede o no se puede hacer. ¿Ah, no? No, empieza cuestionando quién tiene la autoridad para dictar esas reglas. Venga, vamos a desgranar esto. Al leer el tono del documento de Arganis, yo al menos he percibido una intensidad abrumadora. O sea, ¿qué es exactamente lo que propone el libro de KD para generar semejante nivel de alarma en el sector más ortodoxo? Pues mira, según la refutación de Arganis, el libro de KD tiene dos objetivos súper claros. El primero es normalizar las bodas homosexuales dentro de los monasterios de los ashrams del movimiento. Vale. Y el segundo es promover una visión donde las mujeres devotas actúen como, y cito, monjas guerreras empoderadas, es decir, que sean independientes de la estructura matrimonial tradicional. Ya, pero claro, para lograr que unas ideas tan modernas encajen en una religión tan antigua, tiene que haber algún truco teológico, ¿no? Y ahí está el problema. Arganis afirma que KD recurre a la deconstrucción directa del mismísimo fundador del movimiento, de Srila Prabhupada. Madre mía. ¿Y cómo se deconstruye a un fundador religioso así por las buenas? Pues presentándolo básicamente como un producto de su tiempo. Arganis acusa a KD de reducir a Prabhupada a, digamos, un hombre victoriano ignorante. Alguien que estaba condicionado por la moralidad anticuada del siglo XX y que no tenía ni idea de los avances científicos modernos sobre la sexualidad. Claro, y para el sector conservador esto no es un simple debate académico de salón, es una amenaza existencial directa. Yo diría que es la amenaza definitiva. Porque para entender el pánico de Arganis hay que entender bien qué representa esta figura. Él no ve a Prabhupada como un simple líder comunitario de los años 60 que daba charlas. No, lo defiende como el founder Acharya y un Saktyavesa Avatara. A ver, para quienes no están muy familiarizados con la terminología de la India, un Saktyavesa Avatara es, dentro de la teología védica, una encarnación o un ser que está directamente empoderado por la divinidad. Exacto. Esa es la clave de todo el asunto. La tradición sostiene que esta figura específica está profetizada para establecer el Dharma, o sea, el orden cósmico y moral universal,
durante los próximos 10.000 años de lo que ellos llaman Kali Yuga, que es nuestra era actual considerada de degradación espiritual. Es que, fíjate, es como si alguien intentara reescribir la constitución de un país argumentando que los padres fundadores estaban anticuados y no comprendían el mundo moderno. Claro. Si logras invalidar la visión del fundador, la constitución entera pierde su peso legal y moral. Ese es el temor principal del autor, ¿verdad? Completamente. De hecho, para ilustrar ese miedo al colapso total, Arganis cita al físico ganador del premio Nobel Wolfgang Pauli. Un físico en un debate teológico. Sí. Pauli advertía que si se destruyen las imágenes y las parábolas de las viejas religiones, la ética humana colapsará y ocurrirán, en sus propias palabras, horrores inimaginables. Madre del amor hermoso. O sea, lo ven como el fin del orden moral. Tan real ven la amenaza que Arganis ni siquiera utiliza terminología puramente sánscrita para describir la obra de Cadí. Lo enmarca todo utilizando conceptos de la guerra cultural y política moderna. Sí. He visto que etiqueta las ideas del libro como marxismo cultural y wokismo post-marxista. Exactamente. Dice que son ideas originadas en la Escuela de Frankfurt. Argumenta que todo esto es un intento deliberado de infiltrar una ideología occidental destructiva para desmantelar la jerarquía dármica desde dentro. Bueno, al ver que la autoridad del fundador se convierte en un campo de minas tan peligroso, imagino que la estrategia natural de ambas partes es buscar refugio en la fuente original indiscutible. O sea, en los textos sagrados milenarios, los sastras. ¿Cómo justifica Cade su postura utilizando unas escrituras tan antiguas? Pues Cade emplea un argumento basado en la ausencia de prohibición explícita. Señala que los textos más elevados y centrales de toda la tradición, cosas como el inmenso poema épico del Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam, pues resulta que no contienen ni una sola línea que prohíba explícitamente la homosexualidad. A simple vista, parece una defensa jurídica bastante sólida. Si la ley suprema del movimiento no lo penaliza, asumes que el espacio está abierto para la interpretación. Ya, pero Arganis desmantela esa premisa de un plumazo. La tacha directamente de falacia de evasión. ¿Falacia de evasión? Sí, su contraargumento es que la lógica védica sencillamente no funciona así. Señala que esos mismos textos espirituales altísimos tampoco mencionan la prohibición de beber café, ni de someterse a un aborto, fumar tabaco o consumir ayahuasca. Claro, me entiendo. La omisión de una palabra específica no equivale a un permiso divino, sobre todo con conceptos que ni siquiera se categorizaban igual en la antigüedad. Exacto. No se puede leer un texto de hace miles de años buscando palabras de hoy. Entonces, Arganis rechaza este argumento del silencio de forma tajante. Pero entonces, si Arganis rechaza el silencio como prueba, ¿qué evidencia textual aporta él para demostrar que la tradición original sí condenaba estas prácticas? Pues acude a la literatura legislativa y penal de la antigüedad, a los Dharmasastras y los Puranas. Cita textos muy concretos como el Manu Smriti, el Purana de Garuda y el Narada Smriti. Y te digo que Arganis detalla unas consecuencias en estos manuales que eran extremas. ¿Cómo de extremas? Hablan de la pérdida inmediata de la casta, lo que convertía al infractor básicamente en un paria social del que todos huían, o de consecuencias kármicas directas como, según el texto, reencarnar en la forma de un eunuco. El documento incluso describe castigos en infiernos póstumos, súper específicos, ¿verdad? Sí. Describe lugares como Vajrakantaka, Shalmali. ¡Wow! Vaya nombre. Es un infierno donde la teología afirma que los pecadores son colgados en árboles cubiertos de espinas que son tan fuertes y afiladas como rayos. ¡Qué barbaridad! O también menciona el pozo de Retobogiana, que estaría diseñado específicamente para castigar desviaciones sexuales. Arganis utiliza todas estas descripciones tan grotescas no solo para asustar, sino para probar empíricamente que la visión de mundo védico original repudiaba de forma activa cualquier acto considerado contra natura. Pero aquí es donde me gustaría cuestionar un poco la lógica que se expone por parte de Arganis. Porque Cade plantea una objeción que me parece muy interesante y resalta una supuesta hipocresía. A ver. Cade les señala que los matrimonios heterosexuales modernos dentro de ISKCON tampoco es que sigan las reglas antiguas al pie de la letra. Específicamente, dice que no realizan el Garbhadana Samskara. El ritual de procreación. Ese, que es un ritual purificatorio súper estricto que se hace antes de concebir. Entonces, ¿no es este un buen punto de Cade? O sea, si los devotos heterosexuales ignoran las leyes arcaicas que rigen sus propias relaciones, ¿por qué exigen la exclusión de otros basándose precisamente en esa misma rigidez antigua? Es una crítica incisiva, sin duda.
Pero Arganis desactiva esta acusación de hipocresía o de doble rasero, explicando el mecanismo interno del sistema de castas y las eras temporales védicas. Vale. Explica que el Garbhadana Samskara nunca fue una exigencia universal para todo el mundo. Era un rito reservado exclusivamente para los dvijas. ¿Los vijas? Sí, las castas superiores, o los llamados nacidos por segunda vez, como por ejemplo los sacerdotes brahmanes. Ya, ¿y cómo aplica eso a los practicantes de hoy en día? Pues Arganis explica que la teología clasifica nuestra era actual, el Kali Yuga del que hablábamos, como un periodo de un declive tan profundo que la inmensa mayoría de la población nace funcionalmente en la categoría de Sudra. Que sería la casta trabajadora, ¿no? Eso es. Y para los Sudras, las escrituras establecen que no es en absoluto necesario realizar rituales procreativos tan complejos. Para ellos, basta simplemente con el sacramento del matrimonio sagrado, el llamado vivaja. Es decir, que la dispensa litúrgica de no hacer el ritual está autorizada por la propia ley antigua, no es que se la estén saltando. Efectivamente. Pero Arganis no se queda ahí, añade el golpe de gracia. Dice que el hecho de que los Sudras estén exentos de ciertos rituales complicados no invalida la moralidad básica de fondo. El matrimonio vivaja, aunque sea más sencillo, sigue prohibiendo categóricamente cualquier acto sexual que no sea reproductivo. La concesión es puramente ritual, no moral. Vale, entonces, al chocar contra este muro infranqueable de leyes antiguas y castigos teológicos, el debate tiene que buscar obligatoriamente otra salida. Si la teología no cede ni un milímetro, ¿hacia dónde se dirige Caide para validar su argumento? Se desplaza hacia la evidencia histórica, arqueológica y cultural que los practicantes dejaron atrás. Caide intenta demostrar que, independientemente de lo que dijeran los rígidos códigos penales, la sociedad india antigua era diversa y tolerante en la práctica diaria. ¿Y qué pruebas usa para eso? Pues utiliza el famosísimo Kama Sutra, por ejemplo. Y también señala las esculturas eróticas talladas en los templos del siglo X, que muestran de manera muy explícita relaciones homosexuales. Claro, la lógica ahí es, si una práctica está esculpida a plena vista en la fachada de un templo sagrado, pues la sociedad de esa época debía tener un grado de aceptación institucional hacia ella, ¿no? Es de sentido común. Pues Arganis ataca la credibilidad misma de esa premisa y de forma bastante violenta. Primero desacredita la fuente literaria, el Kama Sutra, señalando que Vatsyayana, su autor, no era ningún sabio iluminado del Dharma. Según Arganis, fue alguien criado en un burdel por una tía prostituta. Vaya. Arganis argumenta que el texto simplemente documenta la degradación y los bajos fondos de la época, pero en ningún caso representa el ideal dármico. Fíjate, es una analogía fascinante sobre cómo interpretamos la historia. Esto es como mirar un mosaico obsceno en unas termas romanas, o un grafiti de esos que hay en Pompeya, y asumir que ese dibujo representaba el estricto código penal de todo el Imperio Romano. El arte refleja que algo existía, claro, pero no que contara con aprobación teológica. Esa distinción entre que algo exista y que algo esté validado religiosamente es crucial para Arganis. Y respecto a los templos del siglo X, subraya un hecho bastante incómodo para la narrativa progresista de Cade. ¿Cuál? Que esas mismas paredes de piedra también contienen esculturas que promueven explícitamente la zoofilia con elefantes, vacas y caballos. Ah, madre mía. La refutación de Arganis es muy clara. Te dice que no puedes utilizar selectivamente una pared de piedra para validar un comportamiento que te encaja hoy y al mismo tiempo ignorar convenientemente los tabúes extremos que están tallados literalmente justo al lado. Totalmente lógico. Y veo que esta guerra por controlar la narrativa histórica también alcanza la figura del propio fundador del que hablábamos antes. Porque he leído que KDE menciona la amistad que Prabhupada mantuvo en su día con Allen Ginsberg. El célebre poeta y activista gay de la contracultura, sí. Eso es. KDE insinúa que el líder religioso era, en el fondo, muy tolerante y afectuoso con ese estilo de vida, dada su relación con Ginsberg. Y Arganis contraataca acudiendo directamente a los archivos sonoros. Extrae una cita de una grabación de 1977 en la ciudad sagrada de Brindavana. Esto fue apenas unos meses antes de la muerte de Prabhupada. ¿Y qué dice la grabación? En ese audio, el fundador describe explícitamente a los hippies y al movimiento de Ginsberg como un grupo de locos que lo único que buscan es promover el sexo público.
Arganovinis utiliza este peso del registro histórico directo para, anular cualquier intento de reescribir a Prabhupada como un aliado progresista de los años 60. Bueno, y llegados a este punto, la inmersión da un giro que a mí me parece completamente inesperado, al ver que los textos antiguos son inflexibles y que la historia resulta ser un campo de batalla muy maleable, donde cualquier anécdota puede ser contrarrestada con otra, Cade abandona la antigüedad. Da un salto tremendo, sí. Se va de los años 70 y aterriza de lleno en la ciencia psiquiátrica moderna. Es un movimiento súper pragmático por parte de Cade. Argumenta que la ciencia contemporánea ha demostrado que la homosexualidad es genética e innata y afirma que los intentos de cambiarla, como las llamadas terapias de conversión, son simple pseudociencia dañina. Al hacer esto, Cade obliga al sector conservador a debatir fuera de los márgenes seguros de la religión. Claro, lo predecible aquí sería que Arganis respondiera citando otro verso sánscrito antiguo para ignorar la ciencia por completo. Pero fíjate que hace algo mucho más sofisticado. Entra a jugar directamente en el terreno científico. Así es, construye una contranarrativa utilizando voces disidentes dentro de la propia comunidad médica y académica contemporánea. Arganis cita los informes de epidemiólogos y psiquiatras como el Dr. Lawrence Mayer y el Dr. Paul McHugh, publicados en la revista The New Atlantis. También menciona estudios de la doctora Andrea Gana en la famosísima revista Science. Su objetivo no es simplemente hacer una lista de nombres de médicos, sino mostrar que estos investigadores concluyen que no existe ninguna base genética determinista. Argumenta que el consenso científico no es ese bloque monolítico e intocable que Cade intenta presentar. Es que va incluso más allá, porque en el documento Arganis defiende activamente la eficacia de la terapia reparativa apoyándose en el legado del doctor Joseph Nicolosi, el fundador de la asociación NARTH. Es un intento agresivo de legitimar científicamente la visión ortodoxa. Pero ojo, que la propuesta de Cade no se basa solo en genética. También lanza un ultimátum demográfico y práctico. ¿El famoso renovarse o morir? Exacto. Cade advierte que si ISKCON quiere sobrevivir, atraer más seguidores y apelar a las nuevas generaciones, tiene que adaptarse obligatoriamente a estas ideas sociales progresistas. Y es precisamente ahí, en este punto, donde la refutación de Arganis alcanza su argumento más insólito. Yo diría que brillante desde el punto de vista retórico. Para rebatir esa idea de renovarse o morir, Arganis no utiliza estadísticas de congregaciones religiosas. Analiza el comportamiento bursátil de multinacionales en Wall Street. A ver, detengámonos un segundo. Aquí es donde se pone realmente interesante. Pasamos de debatir textos en sánscrito de hace siglos a hablar de acciones de bolsa. ¿Por qué un documento teológico tan profundo de ISKCON le da tanta importancia a lo que pasa con marcas de cerveza estadounidenses o canales de streaming? Pues porque Arganis utiliza la premisa del get woke, go broke. Volverse progre es ir a la ruina. Exactamente. Enumera desastres corporativos masivos de los últimos años, señala cómo grandes corporaciones han tenido pérdidas millonarias por apoyar ideologías de género, menciona a Disney perdiendo 79.000 millones de dólares, la caída enorme de suscriptores de Netflix o los famosos boicots que hundieron las ventas de Bud Light y de Target. Lo que Arganis está haciendo es transformar el libre mercado moderno en un instrumento de medición teológica. O sea, interpreta que el mercado financiero penaliza a quienes violan el orden cósmico. Tal cual. Lo ve como la manifestación empírica y palpable de la ley del Dharma operando en el mundo real actual. Las empresas que abrazan estas ideologías posmarxistas se hunden financieramente porque van en contra de la ley natural. El consumidor las rechaza instintivamente, según él. Y Arganis traslada toda esta lógica económica a la sociología religiosa directamente. Se cita estudios que concluyen que las iglesias liberales se encogen, ¿no? Claro. Aquellas iglesias que modifican sus escrituras para agradar al mundo moderno y ser más inclusivas pierden fieles y desaparecen, mientras que las religiones ortodoxas, las que se mantienen firmes en sus valores tradicionales y exigen verdaderos sacrificios a sus miembros, esas son las que crecen. Entonces, el intento de KCD de adaptar la religión progresivamente para ganar popularidad y no quedarse atrás es visto, bajo esta lupa de Wall Street y el Dharma, como un suicidio institucional completamente garantizado.
La conclusión inamovible de Arganis es que ceder ante las presiones culturales del momento simplemente para buscar aceptación masiva es de lejos la forma más rápida y segura de hacer que el movimiento colapse por completo. Pues fíjate lo que comienza como una disputa interna en ISKCON sobre la publicación de un simple libro. Termina revelándose como un microcosmos perfecto de una fricción global que estamos viviendo ahora mismo. Totalmente de acuerdo. Quien nos escucha puede identificar dinámicas que afectan a casi todas las instituciones milenarias. Cómo están luchando hoy por asimilar, rechazar o combatir los rapidísimos cambios sociales del siglo XXI. Y hemos visto de todo. Los defensores de la ortodoxia y el progreso cavan sus trincheras utilizando todo lo que tienen a mano, desde códigos penales de castas y arte en templos del siglo X, hasta estudios de genética molecular y gráficas de ganancias de Wall Street. Demuestra que el campo de batalla por definir la verdad es absoluto y abarca literalmente todas las disciplinas del conocimiento humano. Esto nos lleva, para cerrar, a una última reflexión provocativa que queremos dejarle a nuestra audiencia para que le dé una vuelta. Venga. Si resulta que los textos sagrados antiguos requieren interpretación constante y se les acusa de falacias, si la historia es un catálogo de anécdotas que cada bando selecciona a su conveniencia, y si la ciencia moderna o las tendencias del mercado cambian de década en década, ¿dónde ancla un creyente su verdad absoluta cuando la autoridad misma de sus fundadores se pone sobre la mesa de debate? Con ese interrogante sobre la fragilidad de nuestras certezas, concluimos nuestro análisis de hoy.